Compas, vamos a ver este tema que es cardiopatías congénitas pediátricas. Específicamente nos vamos a centrar en aquellas que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, es decir, cardiopatías acianógenas. Y bueno, las principales, las tres que vamos a ver, es comunicación interventricular, comunicación interauricular y ductos persistente. Como les mencionaba, lo más importante, lo que me interesa mucho que ustedes recuerden, es la cuestión del soplo. En este sentido, el soplo nos va a dar el diagnóstico, siempre se pregunta y la verdad es que es muy fácil recordarlo. Creo que es un tema que a muchos se nos dificulta, a muchos nos hacemos bolas con el soplo, que la clínica, que si es izquierda a derecha, que se produce cianosis, que si no produce cianosis, etcétera. Vamos a tratar de hacerlo sencillo, enfocado a primer nivel, que es lo que nosotros debemos saber, sin meternos en tanta cuestión de que si es sistólico, diastólico, telesistólico, mesosistólico, que si es precarga, poscarga, cosas que obviamente son importantes, que obviamente merece la pena saberlos, pero que si no tenemos bien cimentado todo esto, pues no, nada más nos va a hacer bolas y no tiene sentido. Muy bien, antes de iniciar con el tema, o más bien iniciando con el tema, vamos a hacer algo similar a lo que se hace en el algoritmo de reanimación neonatal. En el algoritmo de reanimación neonatal, lo primero que se hace son tres preguntas. La primera de ellas es, el neonato, el recién nacido, respira o llora, tiene buen tono, es a término o no. Y cada una nos da un siguiente paso que tenemos que hacer. En este caso vamos a hacer algo similar. La primera pregunta que debemos hacernos ante un paciente con una cardiopatía congénita es, ¿tiene un cortocircuito de izquierda a derecha o el cortocircuito es de derecha a izquierda? La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿una cardiopatía que produce cianosis o es una cardiopatía acianótica? Y la última pregunta, la tercera pregunta, ¿produce sobrecarga pulmonar o no produce sobrecarga pulmonar? Respondiendo a la primera pregunta, básicamente respondemos las otras porque van de la mano. La primera pregunta es, ¿tenemos un cortocircuito de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Como quedamos, estas cardiopatías, la CIB, la CIA y el ductus persistente, son cortocircuitos de izquierda a derecha. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente que la sangre va a pasar del corazón izquierdo al corazón derecho. Obviamente porque la circulación sistémica tiene una mayor fuerza, una mayor presión, entonces eso va a hacer que el flujo vaya de izquierda a derecha. ¿Cómo? A través del cortocircuito. Bien. Básicamente eso es que sea cortocircuito izquierda-derecha. Ahora bien, la sangre que viene del corazón izquierdo es sangre que ya está oxigenada, que ya pasó por los pulmones, por la circulación menor, y que regresa al corazón izquierdo y que está oxigenada para irse a la circulación sistémica. ¿Qué es lo que pasa si esa sangre oxigenada pasa hacia el corazón derecho y se mezcla con sangre no oxigenada? Pues no va a pasar nada, no va a haber clínica, no va a producir hipoxia. ¿Por qué? Porque pues está oxigenada a final de cuentas, y cuando pasa al corazón derecho, el corazón derecho va a la circulación menor, va hacia los pulmones, se vuelve a oxigenar, regresa al corazón izquierdo y pues ya está oxigenada. Entonces, básicamente, pues es pura sangre oxigenada, ¿no? Sí se mezcla con sangre desoxigenada, pero se va a volver a oxigenar. Entonces, un cortocircuito de izquierda a derecha, como estos tres, no produce cianosis. Cortocircuito izquierda a derecha también son cardiopatías acianógenas. Y obviamente, si el flujo va de izquierda a derecha, claro que se va a sobrecargar la circulación menor, es decir, la circulación pulmonar, y puede producir cierto grado de sobrecarga pulmonar derecha. Bien, entonces, respondiendo a la primera pregunta, respondemos las demás. Obviamente, un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre desoxigenada se va a mezclar con sangre, un cortocircuito de izquierda a derecha, que es lo que va a pasar. No, ya me estoy confundiendo, ya ven, cómo si es complicado esta parte. Efectivamente, un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Se mezcla sangre desoxigenada con sangre oxigenada.
y esta se basa en la circulación sistémica, y en este caso, al irse a la circulación sistémica como sangre oxigenada mezclada con desoxigenada, pues sí produce cianosis. Entonces, cortocircuitos de derecha e izquierda son cardiopatías cianóticas y no producen sobrecarga pulmonar porque no sobrecargamos nuestra circulación menor, es decir, circulación pulmonar. Eso, compañeros, es la explicación de cortocircuitos izquierda-derecha, derecha-izquierda. Lo primero que debemos de preguntarnos es eso, si es un cortocircuito izquierda-derecha o es derecha a izquierda. Y como quedamos, estos van a ser cortocircuitos de izquierda a derecha, es decir, hacianógenos, es decir, con sobrecarga pulmonar, dependiendo del grado del defecto. ¿Bien? Y bueno, pasamos ahora sí a las patologías, que es CIB, CIA y ductos persistentes. CIB, que es la más frecuente a nivel mundial. La clínica va a ser igual, ya sea en pacientes que tengan, perdón, me estoy confundiendo. La clínica va a ser igual en absolutamente todos los pacientes con cortocircuito de izquierda a derecha, de las principales, es decir, CIB, CIA y ductos persistentes. ¿Cuál es la clínica? Asintomático, ¿por qué? Porque quedamos que va a ser sangre que está oxigenada y se mezcla con sangre desoxigenada en el corazón derecho, pero se vuelve a oxigenar sin ningún problema, regresa al corazón izquierdo y cuando se va oxigenada, no hay problema. Produce cierto grado de sobrecarga pulmonar derecha dependiendo del tamaño del defecto. En adultos puede producir hipertensión pulmonar debido a la sobrecarga pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, congestiva, que son términos que ya no se utilizan, pero bueno, para que les quede, para que tengan una idea de por qué se produce insuficiencia cardíaca. Y por último puede haber síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Ya explicamos lo que es un cortocircuito izquierda-derecha y uno derecha-izquierda. El síndrome de Eisenmenger es que un cortocircuito izquierda-derecha como estos se transforme, se cambie a un cortocircuito derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión, el flujo del corazón izquierdo al corazón derecho, llega a un grado en que aumenta tanto ese flujo y esa presión que ahora la presión del corazón derecho manda. Entonces el cortocircuito se invierte y que genera un cortocircuito que ahora va de derecha a izquierda. Es decir, lo vuelve cianótico. Bien, para que lo entiendan de mejor manera, es un síndrome de Eisenmenger. Pasamos al soplo de la CIB, que es lo que más me interesa. Tenemos que todos los soplos que vamos a estar viendo de cortocircuito izquierda-derecha principales van a ser soplos pulmonares. La diferencia radica en que cada uno tiene una característica específica, pero todos van a ser soplos pulmonares. Recordemos los puntos de auscultación cardíaca, que son 4. Los 2 primeros son el aórtico y el pulmonar, que se encuentran en el segundo espacio intercostal a nivel parasternal. Si es del lado derecho, va a ser aórtico. Si es del lado izquierdo, va a ser pulmonar. El tricuspidio, cuarto espacio intercostal, línea parasternal, y el mitral, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Ahora bien, nos situamos en el segundo espacio intercostal, línea parasternal, del lado izquierdo, es decir, foco pulmonar. Ahí van a estar estos tres soplos. ¿Y cuál es la característica del soplo de la CIB? Es un soplo pansistólico rudo de alta frecuencia. Ya sé que no entienden nada, porque yo tampoco entendía nada cuando leía esta parte. ¿Qué significa pansistólico rudo de alta frecuencia? Básicamente que es un soplo pulmonar sistólico y se acabó. Eso es lo importante. ¿Cómo lo van a escuchar? Y cada vez que estudien ustedes un tema, hay dos formas que lo pueden estudiar. Una es memorizándolo, lo cual es muy difícil. No todos podemos hacer eso, no todos tenemos esa capacidad intelectual. Y la segunda, que es la que yo hago, relacionarlo con imágenes en su cerebro o con sonidos. En este caso, el sonido del soplo pulmonar tipo C y B, ¿cómo es? ¿Cómo es ese soplo? Es un soplo, nada más, así, sistólico y de alta frecuencia. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico es con ecocardiograma transtorácico tipo Doppler, que va a ser igual en todos los diagnósticos de cardiopatías que se vamos a estar viendo. La radiografía, cardiomegalia derecha, completora pulmonar, es obvio porque sobrecarga el corazón derecho.
Y el tratamiento, si es menor a 3 años, cierran hasta el 50%, por lo cual en menores de 3 años no se trata a menos que haya sintomatología severa. Entonces, cuando se tratan mayores de 3 años, ¿cómo se tratan? Cierre percutáneo. Todo va a ser con cierre percutáneo ya hoy en día, debido a que pues, es lo que tiene menos mortalidad y lo más fácil de hacer. Bueno, relativamente, ¿no? Digo, obviamente que es súper difícil. Dato. La CIV, el defecto es membranoso, el más común. Esto está de más decirlo, pero pues una CIV es un hoyo en el tabique ventricular. Lo mismo, la CIA es un hoyo en el tabique interauricular y el ductus persistente, pues la persistencia del ductus. Pero, ¿dónde se localiza la CIV específicamente en el tabique? A nivel membranoso. Bien, eso es muy importante recordarlo. Y bueno, pasamos a la CIA. Ahora ya es más fácil porque ya explicamos todo con la CIV, ya dimos una introducción previa. 6 a 8%. Clínica es exactamente la misma, como quedamos, de todos los cortocircuitos izquierda-derecha. El soplo, la parte que nos interesa. Pulmonar, alto, sistólico, con desdoblamiento del segundo ruido. Para fines prácticos, lo que se les debe de quedar es que es un soplo pulmonar. ¿Cuál es la característica? Desdoblamiento del segundo ruido. Todos son pulmonares, recuerden. Solamente cada uno tiene una característica. La C y B no tiene ninguna característica, soplo sistólico. C y A, desdoblamiento del segundo ruido. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? El segundo ruido está desdoblado. ¿Qué significa? Que está en dos partes. Por cierre, en destiempo de las válvulas aórticas y pulmonar. Recordemos que hay dos ruidos que normalmente escuchamos. El primer ruido, el loop y el dub, que sería el segundo ruido. El primer ruido se debe a cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Y el segundo ruido, el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Si dice desdoblamiento del segundo ruido, significa que la válvula aórtica y pulmonar cierran a destiempo. Si cierran a destiempo, se van a escuchar. Y bueno, si lo traducimos en el contexto de que primero hay un soplo sistólico, porque se cierra a destiempo. Bien, en un segundo ruido desdoblado fisiológico se escucha Bluetooth, Bluetooth, algo así. El chiste es que cierran a destiempo y eso significa que se escucha dos ruidos en el segundo ruido. Así de simple. El diagnóstico es con ecocardiograma aquí dice transesofágico, pues transtorácico también, radiografía cardiomegala completora pulmonar derecha, lo mismo. Y el tratamiento, menos de 7 milímetros, cierre espontáneo, se espera que sea un cierre espontáneo, y mayor a 7 milímetros hay que medir el índice de perfusión pulmonar y sistémica. Si es mayor a 1.5 hay que realizar cierre percutáneo o quirúrgico con parche pericárdico. El dato respecto a la CIA es que el tipo más común es el ostium secundum, hasta en el 60% de los casos. No deriva de cojinetes cardíacos. Debemos recordar que también la CIA, como les dije, es un hoyo en tabique interauricular, puede ser también ostium primum, puede ser también seno venoso, puede ser canal AV común, etc. Y bueno, eso es todo respecto a CIA. Pasamos a la última, cardiopatía congénita, cortocircuito izquierda-derecha, que sería ductus persistente. Recuerden que estamos hablando de las principales, no vayan a crucificar por eso. Frecuencia 6 a 8%, lo más importante es que es la más frecuente en México. Clínicamente, lo mismo, asintomática en la infancia. ¿Por qué? Porque pues, no es cianótica, sobrecarga pulmonar derecha, dependiendo del grado del defecto. Adultos, debido a que se sobrecarga el corazón derecho, produce hipertensión pulmonar en cierto grado, insuficiencia cardíaca y puede haber síndrome de Eisenmenger, que es conversión de un cortocircuito izquierda-derecha a uno derecha-izquierda. El soplo va a ser pulmonar, como lo que quedamos. La parte más importante, los tres soplos de estas patologías que vimos, el soplo de la CIB, el soplo de la CIA y el ductus persistente son pulmonares. Segundo espacio intercostal, línea parasternal, lado izquierdo. ¿Cuál es la característica del soplo del ductus persistente? Que es un soplo pulmonar irradiado infraclavicular y continuo. Tiene un nombre, un epónimo en maquinaria de Gibson. ¿Qué significa esto?
¿Cómo lo vamos a escuchar? Ponemos nuestro estetoscopio en el foco pulmonar y lo escuchamos, ponemos infraclavicular y lo escuchamos y es continuo, como una locomotora. O otros dice, o en unos audios que están por ahí, se escucha continuo. Los que tenemos la oportunidad de escuchar esto, los que hemos tenido la oportunidad de escuchar esto en primer nivel, yo he escuchado como 3 o 4 de estos porque es la más frecuente en México, se escucha verdaderamente así, continuo. Y bueno, básicamente eso es todo. El diagnóstico con ecocardiograma, la radiografía, botón aórtico prominente, esta sí tiene una radiografía específica, el tratamiento menos de 3 milímetros sin clínica, esperamos a que se cierre solito. Con clínica, cerramos. Mayor a 3 milímetros, con o sin clínica, tratamiento quirúrgico. ¿Cómo quedamos? Cierre percutáneo o en este caso, también puede ser cierre quirúrgico. El dato es que en prematuros, antes de eso, el tratamiento, la única indicación de que no se opere el ductus, es decir, la única forma en que no lo operaríamos, sería que fuera menos de 3 milímetros y que no tenga clínica. Y bueno, ahora sí, el dato. Se presenta en prematuros, se puede tratar con indometacina o con ibuprofeno, tratar de cerrar el ductus de esta manera. Factor de riesgo, mujeres, sexo femenino, prematuros y rubiola congénita. Eso es todo, no hay mucho más que decir de cardiopatías congénitas, cortocircuito izquierda-derecha, faltan los derecha-izquierda, que son las cianóticas, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar y otro izquierda-derecha que es obstructivo, que es la coartación aórtica, pero eso casi no se pregunta. Bueno, de todas maneras, si no, les hago un video después de estos 3 que faltaron. Pero esto es lo que más me interesa porque es lo que siempre se pregunta y lo más común y comparten el mismo soplo. Vamos a hacer un repaso desde los soplos. Traten de hacerlo de memoria. Quedamos que los 3 soplos, tanto el de CIB como el de CIA como el de ductus, son pulmonares. Segundo espacio intercostal, línea parasternal, lado izquierdo. Cada uno tiene una característica especial. El de la CIB es el más común porque no tiene una característica como tal, solo que es de alta frecuencia. Se escucha CIB. CIA, pulmonar también. Segundo espacio intercostal, línea parasternal, izquierdo. ¿Cuál es la característica? Desdoblamiento del segundo ruido. Es decir, el segundo ruido se escucha en 2 partes. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Por cierre a destiempo de las válvulas aórtica y pulmonar. CIA. Por último, ductus persistente. Segundo soplo pulmonar, foco pulmonar. Segundo espacio intercostal, línea parasternal, lado izquierdo. Característica de este soplo, irradiado infraclavicular y continuo, maquinaria de Gibson. Eso es el soplo del ductus persistente y pues no hay nada más que decir. Ese es el pequeño resumen que les preparé. Ojalá que les sirva mucho, ojalá que les haya ayudado a comprender más esta parte. Yo creo que lo más difícil de las cardiopatías es el tratamiento y sí lo pueden llegar a preguntar, pero la verdad es que pues, sería una mala si se saben todo lo demás, que está muy fácil. Y bueno, camaradas, gracias por haberme escuchado. Otra vez, ayuden a compartir, que llegue más gente a la página. No nada más es para el ENARM, sino para compas que estén en el internado, estudiantes de medicina. Creo que puede ayudar bastante. Muchas gracias, camaradas.